Libro La resolución para mujeres, por Priscilla Shirer. Segunda sección, Lo que tengo. Capítulo 8, Mi integridad. La resolución de vivir según las normas más elevadas de virtud y pureza. Parte 1. Solidez estructural. Bienaventurados los perfectos de camino. Salmo 119:1. Al prepararme para escribir un libro como este, que cubre una amplia variedad de temas, me pareció necesario que otras mujeres participaran del proceso, así que le envié una copia de los puntos de esta resolución a un grupo selecto de mis amigas, mujeres de distintas edades, trasfondos étnicos y situaciones de vida, para que consideraran en oración cada afirmación y su vinculación con la realidad. Y de manera increíble, esta resolución en particular, que trata de la integridad y la pureza personal, tocó las fibras más sensibles del corazón de las mujeres y las desafió y convenció de error con muchas repercusiones. Prometo no tolerar influencias impías ni en mí ni en mi hogar, por más justificables que parezcan. Por más justificables que parezcan. Esta fue la frase que produjo el corte más profundo. Causó un sobresalto notable, involuntario. ¡Ay! A la mayoría de las mujeres no les cuesta evitar cosas claramente impías y prohibidas, o al menos reconocer el problema que presentan. Son otras cuestiones encubiertas de bajo perfil y camufladas tras la apariencia de un entretenimiento las que nos atrapan. Son discretas, poco llamativas, demasiado cómodas y familiares, por cierto, como para desechar. Están ahí, son justificables. Sin embargo, al verlas escritas de esta manera, parecen perder su escondite y su camuflaje. Muchas mujeres que van marcando la página con el dedo, de repente los sacan de un tirón como si hubieran tocado una plancha caliente. La quemadura en la punta del dedo viene aparejada de un escalofrío espeluznante de convicción que les corre por la espalda. Parece un buen momento para dejar de lado este libro, o al menos para concentrarnos en algo menos doloroso y penetrante. Sin duda, esta resolución exige una mirada íntima, personal e introspectiva a lo que sucede en nuestro corazón y en nuestro hogar. Toca algunas de esas concesiones que hacemos a puertas cerradas en la tranquilidad de nuestro estudio o sala de estar, donde la pereza y la indulgencia suelen merodear luego de la cena y se quedan levantadas hasta la madrugada. Por eso, sinceramente, a veces es necesaria una resolución como esta para reconocer que estas cuestiones que hemos estado aprobando con nuestro tiempo y atención contradicen completamente nuestra identidad y convicciones. Cuando pasó la conmoción, mi grupo de amigas y yo nos pusimos de acuerdo. Con nuestras vidas al descubierto bajo el reflector de esta resolución, comenzaron a desfilar las confesiones sobre los programas de televisión que hemos mirado, las novelas en que nos hemos enfrascado, las revistas que han adornado nuestras mesitas ratonas y la música que hemos escuchado en nuestros auriculares y en el auto. Dispuesta a ir más a fondo, una de mis amigas comprendió de repente que la conexión divertida y amistosa que mantenía con un viejo amor arrastraba una corriente oculta de infidelidad emocional y de desastre en potencia. Otra confesó que guardaba un alijo de vino al fondo de un armario en el vestíbulo, que sacaba con frecuencia para consentirse cuando nadie estaba cerca. No es para tanto. ¿Fácilmente justificable? Sin embargo, estas concesiones confesadas en susurros adormecían y mitigaban, en distintos grados, los sentidos espirituales de estas mujeres. Aun si no lo hacían a gran escala, estas decisiones tocaron la conciencia. Si se ignoraban y permitían, representaban aún algo más, un rechazo deliberado a la intervención divina en esa área de la vida, en ese espacio de 2 horas, en esa indulgencia comprensible. Unas gotitas pueden transformarse en un río. Sin duda, en persona, nunca probaríamos muchas decisiones ni estilos de vida que aparecen o aclaman en este programa o en ese libro, ni participaríamos de esas actividades. Y aunque sería legalista e impersonal decirles a los demás qué clase de programas pueden y no pueden mirar, o qué películas y libros deberían y no deberían gustarles, todas conocemos la diferencia entre apreciar un lenguaje íntegro y divertirse con el pecado. Sabemos cuándo estamos observando la dureza de las problemáticas de la vida real y cuándo nos resultan provocativas, agradables y casi atractivas.
En lugar de sentir repulsión frente a ciertas conductas y dolor ante las mentiras que nuestra generación impone, nos encontramos aceptándolas, dispuestas a verlas y reírnos, y las consideramos adecuadas para mirar mientras comemos palomitas de maíz. Y eso nos transforma nada más y nada menos que en las hipócritas que nunca quisimos ser. Desalentar algo en público mientras en privado nos resulta adictivo y emocionante. Esto habla a la esencia de la integridad. Integridad significa ser lo mismo por dentro que por fuera, inalterable, completa y sólida. Es lo que quiere lograr un ingeniero al diseñar un puente que no solo parezca poder manejar el tráfico que fluye sobre él, sino que también tenga la capacidad arquitectónica para soportar el peso día tras día, año tras año. Integridad estructural. A eso apuntamos. Y por eso esta resolución no es para mujeres volubles ni que se acobardan fácilmente. Las cosas no se hacen sin pensar, basando el diseño en lo que te parezca bien en el momento y con los materiales que tengas a la mano. Las que son conscientes de la integridad estructural construyen con el objetivo a largo plazo de presentarse sin mancha delante de Dios y de los demás, no solo los domingos, cuando hay poco tráfico, sino también durante la semana, en los horarios pico. Es algo serio. Tengo que admitir, hermana, que esta resolución me hizo dar un paso atrás y mirar mi propia vida. No creas que eres la única que siente que le están pisando un callo. Yo también quiero ser una mujer sobresaliente, caracterizada por el Espíritu de Dios. Deseo ser la esposa, la madre y la mujer que Dios quiere. Quiero tener los oídos espirituales despejados para escuchar su voz y mis ojos espirituales enfocados en su persona. Quiero estar aquí para recibir la paz que su presencia puede traer a mi hogar. Quiero experimentar su poder mientras palpita en nuestra familia y en nuestro ministerio. Pero sé que esa clase de bendición práctica y cotidiana no puede coexistir con algunas de las tonterías lascivas y concupiscentes que surgen constantemente en los canales de televisión, en los materiales de lectura y en los portales mediáticos más populares de hoy. Debo comprender lo que supuestamente le escribió la madre del evangelista John Wesley a su hijo. Cualquier cosa que debilite tu razón, atrofie la sensibilidad de tu conciencia, opaque tu percepción de Dios o aleje el deleite de las cuestiones espirituales, en breve, cualquier cosa que aumente la fuerza y la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, eso es pecado para ti, por más inocente que sea en sí mismo. Así que debemos decidir, tú debes decidir, ¿qué anhelamos más? ¿Lo mejor de Dios o nuestras preferencias personales? Quizás esta fue la clase de pregunta esencial y decisiva que llevó al rey David a resolver con tanta seriedad llevar una vida íntegra. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Salmo 101, 2 y 3. Esto no era la norma para los reyes de las naciones antiguas. Como tenían gran poder y no le rendían cuentas a nadie, estos monarcas se sentían con libertad de vivir como querían, en especial dentro de los confines de sus moradas. Con desenfreno, sin límites, nadie podía decirles qué hacer. No obstante, el rey David quería ser diferente y expresó varios de los compromisos que utilizó para lograr su objetivo, y nosotros también podemos tomarlos. 1. No toleres el mal. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar, escribió, versículo 3. No estaba dispuesto a entretenerse con nada que fuera en contra de las normas y los estatutos de Dios. Prometió no participar de ninguna actividad que pudiera insensibilizarlo al pecado lenta y progresivamente. 2. Vigila de cerca la clase de persona que permites que te influencie. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Versículos 3 y 4. Nadie que fuera calumniador, orgulloso o deshonesto podría tener una relación cercana a él. No estaba dispuesto a dejar que el carácter y el consejo deficientes de esas personas se transformaran en una voz fuerte y persistente en su mente, ni lo desalentaran del camino justo. 3. Reconoce que necesitas ayuda divina.
Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Versículo 2. David sabía que no podía sostener las exigencias de esta resolución en sus propias fuerzas. Solo con el poder y el aliento de Dios podía hacerles frente a las artimañas del enemigo y a sus propias tendencias carnales. Nunca creas que puedes recalibrar los parámetros de frecuencia en tu vida sin muchísima ayuda, gracia y guía de Dios. Él te mostrará los cambios que necesitas realizar y luego te dará el poder para llevarlos a cabo. Estamos hablando de resoluciones extremas, pero a decir verdad, creo que nunca conocí a una mujer de carácter piadoso y admirable, a quien en mis momentos de mayor claridad mental quisiera imitar con mi vida, que no fuera una persona de acciones y resoluciones extremas. Los que disfrutan de una medida extra de la bendición y el favor de Dios y manejan bien sus vidas son aquellos que se disciplinan de maneras que muchas de nosotras consideraríamos prácticamente ridículas. Pero al igual que David, vieron la necesidad de irse a un extremo y a que la cultura decidió colocarse en el opuesto. Sinceramente no quiero arrojarte un manto de culpa en los hombros ni pisotear en forma legalista las libertades que Dios te dio para disfrutar de la vida. No todo lo que le molesta a un creyente tiene que estar prohibido para todos. Solo porque algunos no consideren algo como bueno, no significa que tenga que ser criticado. Romanos 14:16. Pero al evaluar tu propia solidez estructural, ¿te parece que puedes soportar el peso de tu profesión cristiana? ¿Se mantendría en pie si alguno de los miembros de tu iglesia apareciera en tu casa sin aviso? ¿Eres quien afirma ser? Si esto ha sido una pregunta y un dilema recurrente para ti, como para la mayoría de nosotras, para todas en algún momento, haz lo siguiente. Comprométete a ser sensible y a responder a cualquier convicción que el Espíritu imprima en tu corazón en este momento con respecto a algún interés, decisión o actividad en particular. Escucha sus sugerencias, no ignores sus directivas. Está dispuesta a cambiar tus deseos temporales por sus alternativas mucho más beneficiosas a medida que te dirija hacia allí mediante su conocimiento personal de tu persona y lo que quiere lograr en ti. Su objetivo no es robarte la diversión, sino colocarte como recipiente limpio, puro y disponible para sus bendiciones más satisfactorias. Con su poder puedes tomar esta resolución. Mediante su fortaleza puedes caminar de manera irreprochable. Por su autoridad puedes esperar ser una mujer que busca en la oscuridad lo que proclama en la luz. Reflexión. Recuerda lo que le escribió la madre de John Wesley a su hijo. Cualquier cosa que debilite tu razón, atrofie la sensibilidad de tu conciencia, opaque tu percepción de Dios o aleje el deleite de las cuestiones espirituales, en breve, cualquier cosa que aumente la fuerza y la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, eso es pecado para ti, por más inocente que sea en sí mismo. A la luz de esas palabras, evalúa si estás participando en algo que debilite tu razón, atrofie la sensibilidad de tu conciencia, opaque tu percepción de Dios, aleje el deleite de las cuestiones espirituales. Parte 2. La diferencia del 3%. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles. Lucas 21:34. Veneno para ratas. Nunca le presté demasiada atención. Hasta hoy, cuando una amiga me contó que la gran mayoría está hecha de 97% de alimento y solo 3% de veneno. Estos productos atraen a esos repugnantes roedores por el olfato y así prueban algo que les gusta, un festín exquisito. Pero junto con esa sabrosa comida, también ingieren residuos de toxinas fatales en una cantidad suficiente como para acabar con su reinado de terror en la basura. Las ratas se mueren. ¡Qué bueno!, ¿no? Por una pequeña cantidad de veneno mezclada en una comida tentadora. 3%. ¿No es una buena imagen de cómo perdemos la virtud? ¿O comprometemos nuestra integridad? ¿O endurecemos el corazón? ¿La manera en que nuestro espíritu se desensibiliza a las cosas del Señor? Nos seduce algo aparentemente inofensivo, una forma agradable de entretenimiento, la camaradería de una relación inocente al principio, pero luego, veneno. Estratégicamente oculto, disfrazado con astucia,
debajo de la superficie, imperceptible. Nos relamemos y seguimos por la vida como si nada, pensando que todo está bien. Pueden pasar días, quizás semanas, hasta que comencemos a notarlo, pero con el tiempo, nuestros órganos espirituales comienzan a fallar, la pasión disminuye, nuestra sensibilidad y discernimiento decaen, perdemos el reflejo nauseoso, experimentamos una muerte lenta, avanza en porcentajes mínimos. Ya lo he visto en otras personas, quizás una celebridad, un atleta famoso, un político, que evidentemente no querían destruir su vida ni su carrera, pero fueron detrás de determinado placer o experiencia y terminaron en la mira de los tabloides nacionales. Expuestos y al descubierto, se derriten bajo el reflector de la atención indeseada y las consecuencias accidentales y representan el daño que pueden provocar 3 pequeños puntos de porcentaje. Te espanta que puedan desperdiciar sus vidas por algo tan insignificante. ¿Pero acaso el enemigo no estará haciendo algo parecido contigo? ¿Qué ha utilizado con astucia para seducirte a ti, a una telaraña demasiado tensa como para que escapes tal cual la diseñó? ¿A dónde ha escondido pequeñas gotas y depósitos de veneno imperceptibles hasta que de pronto te das cuenta del efecto terminal que te están produciendo? Incluso en tus seres queridos. Nunca olvidaré la vez que me senté a mirar el estreno de la temporada de una serie de televisión que me gustaba y que había seguido durante su primer año. Me había causado una agradable sorpresa ver lo sana e incorrupta que era, y había esperado con ansias la segunda temporada. La noche de su debut me senté con mi hijo de 3 años en el sofá. Me acomodé, encendí el televisor, justo a tiempo para ver los avances, lista para quedar cautivada. Pero en menos de 15 segundos, la pantalla se llenó de una escena sexual estridente que me tomó completamente por sorpresa. Con desesperación, tomé el control remoto y luché para encontrar el botón correcto para cambiar de canal. Pero era demasiado tarde. Esa imagen brevísima se había grabado en los ojos y en la mente de mi pequeño. ¿Cómo pude dejar que algo así sucediera a mi hijo? Ahora, déjame decir que aun cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo, nuestros hijos o incluso nosotras podemos escuchar y ver cosas desagradables y estar expuestas a ellas. Pero sin duda, cuando nos falta diligencia en la sección de integridad, por supuesto que será mucho más fácil que se abra la ventana a las posibilidades contaminadoras. Sin embargo, una vez que sucede, ya sea por las consecuencias lógicas de nuestras acciones o por un simple accidente, no se puede deshacer por completo. Pero deberíamos orar para que Dios, en su misericordia y favor, frustre los intentos del enemigo de transformar estos momentos de debilidad en los cimientos para una fortaleza en sus vidas. Podemos pedir con valentía que cualquier daño y confusión potencial y a largo plazo sean cubiertos por la sangre de Cristo y que se disuelvan antes de arraigarse y transformarse en un obstáculo para ellos. Gracias a Dios, el poder de Cristo puede cubrirlos. Sin embargo, como algo así puede suceder fácilmente, creo que por esto Pablo se esforzó tanto por decirnos que entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Efesios 5:3. Incluso una mirada furtiva e indirecta, aún un indicio o sugerencia, hasta eso es demasiado para el pueblo de Dios. Nosotras, que fuimos santificadas mediante su acto deliberado de gracia y que somos responsables de proteger los corazones y las mentes tiernas de nuestros amados. Todo comienza con un 3%. ¿Quién sabe a dónde puede llevar? Y aunque la primera parte de la advertencia de Pablo habla de la inmoralidad sexual, un veneno espiritual que impregnaba la cultura del apóstol, su uso de la frase abarcadora ninguna clase de impureza aumenta el alcance a otras actividades contaminadoras que deben ser completamente ajenas al estilo de vida del creyente. Según él, no tienen lugar en nuestras vidas. Ninguno. Pablo sabía el efecto de aún mencionar estas cosas. Un poco de levadura, dijo una vez, leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Entonces, si tomas esto en serio, te sugiero que vayas más allá de prometerle esto a Dios y a ti misma. Haz esta promesa a y con otros también.
porque por más que intentemos pelear nuestras propias batallas de integridad, esta clase de vida exige rendición de cuentas. Simplemente es así. En una cultura saturada de oportunidades para inclinarse al lado opuesto de la pureza, la mujer decidida a ser íntegra debe fortificarse con otras hermanas que caminen a su lado y la ayuden a mantener un estándar de santidad. Doy gracias al Señor por darme amistades que me proporcionan este marco y esta red de rendición de cuentas. Nos encanta reunirnos con otras mujeres y hablar de nuestras vidas. Conversamos, hacemos preguntas, reímos, lloramos, no solo sentimos lástima, nos ayudamos a permanecer a la altura del consejo de la palabra de Dios. A veces, cuando hemos ido a ver una película, incluso allí sentadas con una provisión de refrescos y palomitas de maíz, alguna de nosotras se ha sentido incómoda con la dirección que tomaba la película. En una oleada de convicción, a veces yo he tenido que salir un momento. A veces todas llegamos a la misma conclusión y abandonamos el cine en medio de la proyección. No sé cómo agradecerle lo suficiente a Dios por darme amigas que no me hacen sentir avergonzada por mi sensibilidad espiritual y que me proporcionan un lugar donde mi resolución de vivir en pureza ante Él nunca está bajo presión, jamás es objeto de ridiculización, ni tampoco se conspira en su contra. Nuestro deseo de apoyarnos mutuamente nos ayuda a permanecer fieles a nuestras promesas. Lo necesitamos. No podemos lograrlo sin esto. Porque no hace falta mucho veneno para derribarnos, solo hace falta un 3%. Ese porcentaje puede matarnos. Pero al distribuirlo entre todo un grupo que constantemente se ayuda a disminuir gradualmente ese 3% a 2, a 1, hasta ni siquiera mencionarse entre nosotras, podemos recuperar nuestra fuerza. Al vivir en luz frente a los demás, nosotras, tanto solteras como casadas, permitimos que nos indaguen y conozcan otras mujeres que quieren lo mejor para nuestras vidas y que pueden detectar el veneno. Si no tienes una relación de rendición de cuentas como esta, comienza a orar por esto. Creo que el Señor honrará tu deseo y te responderá. Quiere bendecirte, que seas pura y que disfrutes en paz una vida que le agrade y lo honre. Es la clase de vida confiable para ti y para toda tu familia. Estoy 103% segura. Reflexión. ¿Hay alguna área de tu vida que te avergonzaría que los demás descubrieran? ¿Cómo te serviría una rendición de cuentas más profunda, vulnerable y exhaustiva a mantener un nivel más alto de integridad? ¿Cómo sería? ¿Estarías dispuesta a someterte a ella? Parte 3. La fuerza que cuenta. Detrás de la casa de una vecina hay un lugar hermoso donde nos gusta jugar con mis hijos. Por fortuna, a mi amiga no le molesta que vayamos allí. Los abundantes matorrales y los árboles altos parecen aislarlo de los intrusos. Pero mis hijos son astutos y curiosos. Encontraron un camino secreto por el perímetro que nos lleva alrededor de la gigantesca fila de árboles. Al entrar por este camino angosto y desgastado, podemos perdernos en la aventura sinuosa de este maravilloso mundo arbolado y embarcarnos en otra escapada boscosa. Nos transformamos en exploradores, construimos fortines, evadimos ramas caídas y nos escondemos de enemigos hostiles en pequeñas cuevas. Este sendero termina en el lecho seco de un riachuelo que sirve como lugar perfecto para muchas de nuestras historias imaginarias. Una vez, nos entretuvimos con un árbol grande que se había caído sobre la barranca. A mis hijos les pareció un descubrimiento emocionante. Se turnaban y hacían equilibrio para cruzarlo y se reían cuando el otro se tambaleaba o se caía, para luego celebrar la victoria cuando llegaban al otro lado. Me senté sobre unas hojas secas allí cerca, entretenida a observarlos. No sentía la necesidad de pararme sobre esa cosa, pero mis hijos no me dejaron escapar tan fácilmente. Comenzaron a rogarme que participara y que hiciera equilibrio sobre el tronco para pasar de un lado al otro. Al final les di el gusto. Al principio no pensé que sería tan difícil. Después de todo, había sido bastante atlética de pequeña. Sin duda podría caminar unos pocos metros sobre este amplio tronco, al estilo de una gimnasta sobre una viga de equilibrio, en especial si los niños me alentaban. Todo iba de maravillas hasta que llegué al medio y comencé a escuchar un sonido de fisura debajo de mis pies. ¡Oh, oh!
En pocos segundos, el tronco entero se rompió en pedazos y cayó en el lecho del arroyo. Mis sentaderas lo alcanzaron enseguida. Ahí en el suelo quedé sentada y completamente aturdida. Había sucedido tan rápido. Me tomó un momento recuperar la compostura, pero al ponerme de pie con dificultad, quitarme el polvo y observar los despojos del tronco desparramados por el suelo, vi con claridad cuál había sido el problema. A pesar de la corteza dura y gruesa que lo hacía parecer tan fuerte y seguro por fuera, este tronco caído, ahora con el interior al descubierto, mostraba su podredumbre. Con el tiempo se había descompuesto y deteriorado, y esa fue probablemente la primera causa de que se rompiera. Los corpitos de mis hijos no habían sido lo suficientemente pesados como para revelar su debilidad, pero cuando yo me paré con un peso adulto, no lo soportó. Su resistencia interior no concordaba con su apariencia exterior. No pudo soportar la presión. ¡Crack! No tenía integridad. Tarde o temprano, las presiones inevitables de la vida revelarán la verdad de lo que hay dentro de todas nosotras. Sin duda, la fortaleza externa puede ser suficiente para manejar algunas de las situaciones más sencillas y menos exigentes, pero cuando la presión alcanza determinado peso y fuerza y supera lo que nuestros recursos externos pueden soportar, la persona sin integridad profunda se quiebra, se rompe en pedazos, implosiona. Y entonces todos pueden ver claramente que bajo el camuflaje de fortaleza se escondía una vida interior plagada de deterioro, desatendida y abandonada. Y por desgracia, lo vemos demasiado a menudo, tanto en nosotras como en los demás. Pero no en todos, y cuando nos encontramos con una persona que desafía esta tendencia deprimente, deberíamos acercarnos a observar, a mirar y aprender. Entra el profeta Daniel. Cuando él y sus talentosos amigos, junto con unos 10,000 hebreos, fueron capturados por el rey Nabucodonosor y arrastrados a Babilonia en el 605 a.C., los amenazaron muchas veces para que cambiaran su estilo de vida y se adaptaran al nuevo entorno, para que se transformaran en algo distinto de lo que sabían que tenían que ser como seguidores del Dios de Israel. Sus capataces, en un intento de absorber sus capacidades y potencial para el bien de la nación, les asignaron nombres babilonios, les enseñaron sobre la literatura del lugar e incluso quisieron reorientar sus gustos sirviéndoles continuamente comida babilónica. Pero aún en esta nueva realidad, Daniel se negó a comprometer sus normas de santidad, y como nadie podía pasar por alto el intelecto superior que Dios le había dado, incluida su capacidad para interpretar sueños y visiones, que sobrepasaba aún la de los sabios más capaces y de los oficiales designados por el rey, Daniel fue inmediatamente ascendiendo en rango hasta llegar a una posición de influencia y servicio en la corte. Algo sumamente emocionante para un joven hebreo. Así que cuando el imperio persa controló Babilonia, derrocando entonces la estructura de poder, Daniel se enfrentó a la posibilidad de perder su prestigiosa carrera y panorama prometedor. A menos que quisiera arriesgar su nueva categoría, a la cual se había acostumbrado, este sería un buen momento para hacer algunas transgresiones estratégicas y aceptables de los valores de su crianza. La oportunidad llegó pronto. Cuando un grupo celoso y confabulador de oficiales intentó atraparlo al convencer al rey Darío de que firmara un decreto para que todos, durante 30 días, dirigieran sus oraciones y peticiones solo a él y a ningún otro dios, castigado con la pena de muerte en el foso de los leones, Daniel tuvo que decidir. Podía bajar su estándar por un tiempo, durante un mes. Podía tener su tiempo real de oración en privado, donde nadie más lo viera. Llevar una doble vida para salvar su posición singular. En cambio, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. No cambió sus normas para conformarse a un nuevo régimen. No reformó sus convicciones para seguir siendo popular y aceptado. No escondió su reverencia para evitar que lo descubrieran. No alteró sus horarios para plegarse a los nuevos dictámenes del rey. En cambio, permaneció seguro, fuerte y firme. Siguió siendo el mismo a puertas cerradas y ventanas abiertas, como afirmaba ser del otro lado.
Aún al enfrentarse a la prueba más difícil, la presión extrema y definitiva del foso de los leones, no se derrumbó bajo la presión y la tensión. Pudo permanecer valiente frente a circunstancias desmoralizadoras porque fue hallado inocente ante el Señor. Versículo 22. Su integridad lo salvó. Mantuvo cerradas las bocas de los leones, lo preservó intacto y evitó que lo hicieran pedazos, lo protegió en medio de la adversidad y envió un mensaje sobre la fortaleza de Yahvé que repercutió en toda la tierra. El rey Darío quedó tan pasmado, abrumado y agradecido ante la veracidad de Daniel y la respuesta de Yahvé, que emitió otro decreto donde reconoció al Señor como el único Dios verdadero. El tronco de la integridad permaneció firme sobre la barranca de un posible desastre. Esto le cambió la vida a Daniel y te cambiará la vida a ti. Reflexión. Decidir ser una mujer de integridad es uno de los mejores regalos que puedes hacerte. Significa que eres libre. Ya no vives con temor de que alguien descubra o se entere de tu vida secreta. Al firmar, te comprometes a alinear todo tu ser con la persona que Dios ya transformó y a quien hizo renacer. Además, te dispones a ser una influencia y un ejemplo que llevará a los que te rodean a parecerse a Cristo. Así que ven, te invito. La vida es buena aquí, mucho mejor de lo que dicen. Resolución. Mi integridad. Prometo no tolerar influencias impías ni en mí ni en mi hogar, por más justificables que parezcan, sino procurar una vida de pureza.